Em, Eso, soy Matías, soy parte del grupo de residentes de Soma Rumor y formé parte de un grupo de residencia con Leo Alves, Natalia Francischini, Marina Mapurunga, Urutau, y Matt Lewis de Inglaterra y Julia Manner, que es de República Dominicana. ¿Y por qué lo menciono? Porque el objetivo de este taller va a ser, vamos a hacer un trabajo técnico de mostrar cómo trabajar con una máquina, un parlante de fabricación masiva, pero a la vez, la segunda mitad del taller voy a contar un poco cuál es la obra colectiva que vamos a construir con este parlante. Digamos, la parte técnica es sencilla, son básicamente dos conexiones, pero la gracia es el mapa de posibilidades que nos abre conocer cómo hackear y cómo abrir este tipo de herramientas y poder construir esta obra en conjunto, de la que voy a dar detalles más tarde. Entonces voy a mostrarle la pantalla. Necesito mover un poco de zoom para seguir viéndoles. Ya, un poco el taller se llama de construcción de cajas negras, de parlantes de fabricación masiva. Y les voy a compartir esta presentación. Hay una lista de materiales que ustedes pueden revisar más tarde si es que no los trajeron el día de hoy. Pero básicamente vamos a hablar del concepto de caja negra, que en particular lo extraigo de la teoría de Wilhelm Flusser. Quizá claramente ustedes lo deben conocer mejor que yo. Y agradecería cualquier tipo de lectura o de comentario al respecto si es que alguien conoce más sobre él. Pero que es un filósofo, creo que brasileño checo, que se movía en esos dos países y que tiene este libro que se llama Filosofía de la Caja Negra o Filosofía da Caixa Preta. Muy bien. Y él habla de que en términos de imágenes, la máquina fotográfica funciona como una caja negra porque el, la persona que fotografía, que toma la foto, aprieta un botón, genera un input sobre la máquina y esta máquina de vuelta arroja un output, una fotografía. Pero sin necesariamente conocer qué está pasando dentro de esta caja negra. Por eso es negra, es oscura, no presenta transparencia para yo saber cómo funciona. Entonces el llamado que hace Willem Flusser al respecto es que esta cámara fotográfica produce cierta cantidad de imágenes. Tiene un potencial simbólico, pero que ese potencial simbólico se agota cada vez que yo tomo una fotografía. ¿Por qué? Porque no estoy quitando una de las posibles resultados. Entonces, el deconstruye la idea de quién decide cómo está construida esta caja negra y cómo eso modula o genera el mapa posibilidad de que la propia persona que fotografía puede generar. Entonces el llamado de él es a abrir estas cajas negras, modificarlas por dentro para poder ampliar este mapa de posibilidades simbólicas que entrega el mismo aparato. El tema filosófico de esto obviamente es mucho más grande, pero me quiero quedar con eso, con la idea de abrir el, el aparato que nosotros usamos para crear. Aquí tengo una cita. No la voy a leer en portugués, la voy a decir en español. El aparato fotográfico funciona en función de los intereses de la fábrica y esta en función de los intereses del parque industrial y así infinitamente. O sea, lo que él habla es que la persona que fotografía tiene una agencia, toma sus decisiones sobre el aparato para producir los resultados que quiere y que se van a mostrar en los contextos que él decida, pero
Sobre esto hay un interés de una fábrica que fabrica, construye el aparato, y sobre esto aparece todo el esquema de la industria, el aparato tecnoindustrial, que es el que va modulando todos estos grandes aparatos técnicos. Y que a su vez actúa en función de un aparataje ciertamente capitalista, extractivista, etc. Entonces, esta relación de poder que puede tener la persona que fotografía frente a los resultados que produce, en verdad es casi un átomo de un complejo mucho más grande que está controlando esos modos de producir. No necesariamente controlando, pero dirigiendo, de cierta manera. Entonces, bien, si bien esta teoría está aplicada a cámaras fotográficas, aparatos que el mismo Flusser denomina como una máquina muy rica, porque entrega muchas posibilidades de producir símbolos. Vamos a explorar otro tipo de máquina quizá mucho más sencilla, y a la que vamos a intentar responder a la pregunta de qué tipos de símbolos sería capaz de producir nuestra caja negra que vamos a modificar. Entonces la lista de materiales que yo les proponía era básicamente traer un parlante de estos y herramientas, tools para abrirlas. Bueno, esto lo voy a mostrar ahora compartiendo la segunda cámara que tengo por aquí. Parte de la pantalla. Entonces, aquí tengo un parlante de... Sí, les comparto ahora este mismo link de la presentación. Y les dejo, ahí está también en el primer link la lista de materiales. Bien, perdón, no lo estoy mirando, necesito acomodar un poco la ventana. Ahí sí. Este aparato, ustedes ya lo conocen, se ocupa en las fiestas, cuando están en la plaza, en el parque con sus amigos, amigas, y alguien quiere poner música y poner uno de estos. Hay más grandes, más pequeños, de distintos colores. Pero básicamente estos tienen la particularidad de que son baratos, económicos, se producen mucho, y en el contexto de producir obras sonoras son muy útiles porque permiten reproducir sonido de forma barata. Entonces, ¿qué tiene este aparato? Tiene entrada de tarjeta micro CD, que se la conocerán, son las de toda la vida, que también se llaman tarjetas TF o TF Card. Estos también pueden reproducir por USB, colocando directamente un pendrive con las canciones o pistas de audio cargadas, una conexión para cargar el parlante, una salida de audífonos y ciertos controles de botones que son subir, bajar el volumen, pasar de canción, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el funcionamiento elemental, que es poner un pendrive, prender la máquina, se enciende una luz. Tengo música. Nada del otro mundo. Entonces, tengo mi caja. Soy sonidista, no dibujante. No dibujante. Estoy poniendo mi USB y esto produce sonido, básicamente. ¿A través de qué? La única acción que tenía que realizar era colocar encender o apagar la máquina. Me avisan que el link que les compartí está cerrado.
Voy a compartirle otro con la lista de materiales y luego les comparto el... Luego le abro este link. Ahí sí, perdón. Vuelvo a la... Entonces pongo una tarjeta, un pendrive con archivos y me reproduce sonido. Yo tengo el control además de poder encender o apagar este aparato o el aparelho. Y puedo además colocar una tarjeta SD, también se llaman TF. Podríamos decir que puedo controlar con ciertos botones la reproducción, siguiente canción, etc. Tengo además la posibilidad de cargarlo en USB de carga, cargar la batería que tiene. Además tengo la posibilidad de sacar los audífonos o headphones. Entonces bien, ahora voy a proceder a abrir este aparato e ir revisando bien qué es lo que me entrega, cuáles son las posibilidades que hay dentro de esta caja negra. Tengo aquí otro más fácil de abrir. Aquí se pueden ayudar de todo tipo de herramientas para hacer palanca y ese tipo de cosas. Esto lo he abierto hartas veces, por eso está fácil. Ahí aparece esta cosa azul. Aparece esto y además por dentro me queda dando vuelta esta pieza que es esto de aquí. Entonces básicamente nuestra caja negra ahora se abrió. Ya no veo una caja negra, pero básicamente tengo una PCB, que esto es la placa de circuito impreso, que es donde está toda la parte electrónica del aparato. Aparece esta cosa azul, que tiene dos cables. Voy a marcar esto un poco así. Tiene dos cables. Esta va a ser la batería. Y además aparecen esta pieza, que se darán cuenta, se podrán imaginar que ese es el parlante o el falante, que también tiene dos cables. También tiene dos cables de dos colores, rojo y negro, rojo y negro. Entonces la primera acción que les recomendaría si van a abrir esto es cortar un poco de cinta, de tape, y marcar cuál es cuál. ¿Por qué? Porque los dos son del mismo color, rojo y negro, preto. Entonces voy a marcar aquí, perdón, acá por el lado de la placa, donde están los cables rojo y negro, y voy a cortar. Para tener cierta autonomía y para poder observarlo con más detalle. Sí, preto y vermelho.
Bien, entonces, ¿qué hace este aparato? Primero, la batería, ¿cómo funciona? La tapa de la batería está conectada directamente a la que les mostraba antes, que tiene que ver con el USB de carga. El USB de carga llega a una parte y hay una tapa de esta máquina que se encarga de la tapa de energía. Energy. Entonces este voltaje que viene aquí cumple dos funciones. Por una parte, alimenta el resto de cosas de mi circuito. El resto de... Aquí entrega el voltaje para que funcionen todos los chips que hay aquí dentro. Todos los chips. Todos los componentes. Y a su vez logra cargar la batería. Entonces esto, ¿cuál es el tema con esto? Es que el circuito logra diferenciar o conocer cuál es la situación que uno tiene. Si estoy enchufado, cargando mi parlante con el cargador o ocupando la batería. Perdón, ¿alguien que tiene una pregunta? ¿No? Bien. Entonces el circuito, por así decirlo, genera una comparación. No es realmente lo que está haciendo, pero una decisión de si lo que está recibiendo es la batería o si está recibiendo la carga directa. Como detalle, este USB está entregando 5 volts. Es el estándar de los 5 volts del USB. Por ejemplo, una batería cuadrada de estas en general son 9 volts y una pila son en general 1,5 volts. Pero esto, en general, todas estas máquinas funcionan con USB. Y además, estas baterías en general suelen funcionar entre 3,7 y 4,2 volts. Son voltajes distintos. Entonces, esta etapa que hay aquí intermedia es la que está generando el voltaje necesario para que se pueda cargar esto y detectar cuando esto no está puesto para que el circuito se alimente solo con la batería. Seria composto, né? Tipo, binário. Perdón, hay una pregunta. Você consegue ter acesso a cada nota aqui, tempo forte, tempo fraco, primeiro, segundo tempo, e ficar disparando coisas. Acho que precisa multar o Ana Raquel aí que tá atrapalhando. Ah, pronto. Sí, ahí la muteé, no vi si era una pregunta. Vuelvo, el tema de la... Hay una etapa del circuito que me permite usar una o la otra. Eso va a ser importante según el contexto donde yo voy a usar esto, que lo voy a ver un poco más tarde. Bueno, está la etapa, lo que ya vimos, ¿no? De los USBs. Y la tarjeta SD. Que aquí también tienen que generar cierto nivel de prioridad. Es decir, si yo tengo ambas conectadas, ¿cuál va a sonar? Eso lo define la propia máquina. Y esta característica es importante porque en el fondo lo que está entregando estas tarjetas USB o SD son información en digital, son números. Entonces aquí hace falta una etapa que se llama DAC, que es la encargada, la responsable de convertir estos ceros y unos a un voltaje.
puede ser que además estos aparatos tengan una entrada que se llama de línea, que es donde ustedes, la típica conexión de, nosotros les decimos el cable auxiliar, el plug de 3.5 milímetros. Plug de 3.5. Y esa entrada suele entrar aquí, en esta etapa. Posteriormente a esta conversión de datos digitales, sino que entra directamente al amplificador. Y este amplificador es el que va finalmente a conectarme al parlante. ¿Ya? Entonces tenemos hartas posibilidades de fuentes de origen del sonido, puede ser un sonido almacenado o puede ser una entrada de línea de una fuente externa, y además está la posibilidad de la batería. Bueno, además esta etapa está controlada por los botones. Por los botones de más, menos, cambiar de la canción para allá, etc. De la etapa de control. Se me perdió una pieza, la batería esta. Bien, entonces voy a pasar ahora a mostrar otra máquina. A ver, voy a mostrarlo de esta forma. Su lista de materiales tiene dos niveles, que yo llamé el básico, para personas que no tienen experiencia usando, mucha experiencia fabricando y solo pueden desarmar y armar algo, como lo que hicimos aquí. Pero además hay una etapa intermedia que contempla esto. Esto es un módulo que venden en las tiendas de electrónica, que es muy barato, debe costar $1-2 quizás, y que este hace exactamente lo mismo que este aparato que ustedes compran aquí. Si este cuesta 5 o 10 dólares, este cuesta 1 o 2. Este aparato cumple las mismas funciones que este. Tiene una tarjeta micro SD, un USB, se puede cargar a través de USB también. Tiene dos puertos que se llaman batería. Tiene esta salida que es para parlantes, que se conectan aquí con cable y con un destornillador. Tiene botones. Y además tiene salida de audífono. Entonces, ¿qué le falta a esto para funcionar? ¿Cómo lo hago comparable con lo que tengo aquí? Tengo que comprar para eso una batería. Una batería. Que también las venden de esta forma. Ya la voy a mostrar pero una batería entre 3.7 volts se llaman en general, y que son de litio en general, y un parlante. Entonces yo puedo comprar un parlante de estos, desarmarlo y ya puedo hacer el trabajo, o si quiero, si soy un poco más hábil con la fabricación, puedo comprar estas 3 piezas por separado y fabricarlo yo mismo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí tengo un ejemplo que ya armé. Aquí lo dejé muy compacto y lo voy a desarmar para que lo puedan ver. Perdona, pero ¿cuál es el nombre del módulo? El módulo está en la
en la página, pero lo pueden buscar como módulo MP3 y que diga TF Cards o SD. ¿Ok? Gracias. Voy a, solo para que quede registro, voy a conectar mi cautín y mostrarle cómo se ensambla esto. Es muy rápido, son 2 conexiones y son las mismas que hay aquí. ¿Ok? Mientras se carga, no se alcanza a ver, pero este parlante en particular indica dónde se conecta el parlante porque dice L+, L-. Voy a mostrarlo aquí. Lo vamos a llamar PC. Hola Matías, Hola. una pregunta. Ujú. Oye, una consulta, ¿cuánto es el máximo de watt del parlante? Esto, el que viene con esta, funciona con 3 watts. Ya, Suena. pero por ejemplo, que aguante la placa esa, ¿cuánto será el máximo? Yo lo probaría y probaría llevarlo al límite y ver Ya, cuánto da. Después lo podemos conectar a otro parlante más grande para ver si se daña o no. Pero en mi ya, experiencia ok. son resistentes. Podéis darle un Vale, poco, gracias. tiene margen. Vale. Eh, ya vimos, bueno, esta PCB está conectada, ya dijimos, al parlante y a la batería. Y en particular esta PCB está indicado cuál es el más y cuál es el menos del parlante, y la batería no lo van a alcanzar a ver, pero dice aquí watt más y acá dice watt menos. Ahí están puestos los puntos donde yo tengo que hacer la soldadura. Entonces voy a mostrarlo una vez cómo se hace con este módulo, que es un poco más fácil de soldar, pero el procedimiento aquí es el mismo. Bueno, y de hecho aquí ni siquiera tienen que soldar porque basta con pelar un poco estos y unirlo, volver a unirlos. Demos un segundo, necesito ir a buscar un poco de soldadura. Fui a buscar la soldadura, no la tenía cerca. Y traje aquí algunos retazos, pedazos de cable que voy a proceder a soldar. Voy a cortar un poco las puntas para poder pelarlo. Hay muchas formas de hacer esto. Yo ocupo estos alicates que les decimos en español, pliers, se llaman en inglés. Pero hay gente que usa, bueno, hay una máquina especial para hacer esa labor. Hay gente que ocupa corta uñas, nail cutter. Alicate. Sí, Alicate. alicate. Pueden usar, ¿cómo se dice? Cortacartón, ¿les suena? Cutter, el cuchillo, knife, para conseguir pelar estos pedazos de cable. Ahí sí, llevo 3.
Y el último. Elegí de 4 colores distintos, pero eso queda a criterio de ustedes. Siempre es bueno al menos tener 2 colores distintos. Y además estos cables no es necesario comprarlos, siempre están disponibles en cualquier aparato electrónico viejo, en cables que sobran de proyecto de máquina, de cable en desuso, etc. Entonces bien, voy a cortar un poquito las puntitas, las puntiñas, dejarlas mucho más cortas, porque los espacios para soldar son pequeñitos. Y voy a ayudarme con una tercera mano. Se ve un poco. Entonces lo primero que voy a hacer es preparar un poco con un poco de soldadura el lugar donde va el cable. Pongo un poco de soldadura por aquí, preparo un poquito y le echo muy poco en cada lado. Bien, esta placa, como les dije, dice VAT más, VAT menos. Entonces en el VAT más voy a colocar mi cable rojo. Tocando ambas partes con el cautín, con el soldering iron, y con el VAT menos voy a colocar el cable negro. Siempre se puede tocar las dos partes y colocar un poco más de soldadura para mejorar la conductividad y la fuerza de la conexión. Bien, y estos dos cables, VAT más, VAT menos, son los que yo tengo que llevar a mi batería. Estos son mucho más delgaditos. Y más difíciles de cortar. Pero que con paciencia. Ahí logré uno. Y el otro. Creo que dejé un poco corto este. Voy a volver a alargarlo un poquito. Y mi batería está por aquí. Junto negro con negro. Y rojo con rojo. Vermelo con vermelo. Junto ambas conexiones. Enrosco y si se fijan automáticamente ya se encendió mi máquina. Porque esta batería le tenía un poco de energía todavía. Si quiero reforzar la conexión, puedo volver a poner. Perdón, se nos está mostrando. Luego de haber unido, puedo poner un poco más de soldadura. Ups. Y saco. Con la cinta voy a proteger esa conexión. Envuelvo uno y luego envuelvo el otro. Bueno, mi perrita
no puede no ladrar en esta vida. Y en este módulo, además, el parlante no se tiene que soldar, sino que trae estos tornillos. Así que voy a colocar aquí, igual que antes, un poco de soldadura para poder preparar el lado del parlante. Un segundo. Ya. Puse la soldadura. Y ahora, este parlante también indica cuál es el más y cuál es el menos. Entonces yo voy a ubicar el color más vivo, más brillante. Voy a usarlo para el positivo y el más oscuro para el negativo. Entonces, como ya le puse soldadura ahí, voy a colocar en este lado. Caliento un poco. Va a estar ahí. Y lo mismo con el verde. Bien sencillo. Recuerden que si están trabajando con un parlante anterior, alguno que desarmaron, no tienen que hacer esto porque ya viene el cable puesto y solo tienen que hacer la conexión juntando estos dos cables. Bien, de nuevo ese me quedó un poco corto. Ups. Ahí sí. Y este se conecta. El blanco dijimos que iba a ser el positivo. Lo atornillo. Y el verde el negativo. Y ahora voy a probar con mi pendrive. Se redirige. Ya. Entonces básicamente construimos lo mismo que venía aquí. Entonces, ¿por qué? Esto es como inventar la rueda. ¿Por qué vamos a construir un parlante con un parlante ya mismo? Y es porque podemos modificar algunas etapas. ¿Ya? Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Déjenme que limpie un poco por aquí. ¿Por qué estamos haciendo esto de inventar la rueda en el fondo? Bien. Tanto este como este tienen una entrada USB de carga que les dijimos. De 5 volts. Y que funciona al conectarlo a la corriente con uno de estos. ¿Qué pasa si yo no tuviera la batería? Bueno, podría usar el parlante solo si lo tuviera conectado con este. Tengo un cable muy corto eso, así que no lo voy a poder mostrar. Pero además, esto en el fondo está entregando 5 volts. ¿Qué más entrega 5 volts? Hay pantallas solares pequeñas que están diseñadas para funcionar con 5 volts. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Yo podría romper uno de estos cables, agarrar el cable rojo y negro, perdón, de este lado, este cable, y hacer la conexión en rojo y negro aquí, rojo positivo, negro negativo, y así en vez de estar dependiendo de que se enchufe a la corriente, yo podría estar dependiendo del sol, de lo que hay afuera, el sol. Entonces en vez de que fuera desde la corriente,
lo podría hacer en el sol. Lamentablemente yo no tengo buena iluminación aquí, entonces no les podría mostrar cómo funciona la máquina con la luz solar, pero esto podría usarse para intervenciones largas, por ejemplo, dejar el parlante en cierto lugar del espacio público con una pantalla solar y funcionaría por el tiempo que ustedes quieran. ¿Qué más? Eso sería, como les dije, reemplazando el USB de carga. Habría que armar un cable que fuera por un extremo esto y por el otro el positivo y el negativo de la placa. Y siempre la placa solar tiene que ser de 5 volts. No, en general las venden de 12. Tiene que ser igual a 5 volts. Si son más grandes pueden quemar el aparato. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es no usar batería. ¿Qué quiere decir no usar batería? Hacer que estos aparatos funcionen solo conectados a través de el USB. ¿Cuál es el beneficio que me da eso? Por ejemplo, yo tengo mi cable USB por aquí y podría usar un cable para alimentar 4 parlantes al mismo tiempo, por ejemplo. Y entre medio podría colocar un interruptor, un switch. ¿Qué generaría esto? Que cada vez que yo cierre el switch, encendería todas las máquinas al mismo tiempo. ¿Esto qué produce? Una pseudo espacialidad, le podríamos decir. Entonces podría tener 2, 3, 4, 5, 10, 20 parlantes de estos sin la batería, cada uno con su tarjeta o pendrive, y ubicarlo y repartirlo, y cada vez que yo les dé energía a todos ellos, se van a encender al mismo tiempo, y eso me permitiría generar una sincronía entre ellos. Esto es como generar multicanales, obra en 5.1, 10.1, etcétera, pero de bajo costo, muy bajo costo. Matías, disculpa una consulta. ¿Sí? Oye, ¿y hasta cuántos parlantes pequeños te aguantaría ese, por ejemplo, el cargador? Que se puede utilizar un cargador de teléfono, ¿no es cierto?, para alimentar Sí. eso. Depende del ¿Hasta cargador. cuántos parlantes te podría...? Este cargador, déjame revisar, dice aquí la información, dice que es de 0,7 volts. Perdón, amperes. Y no puede estimar y decir ya, porque es relativo, no es lo mismo reproducir un sonido, no consume la misma energía reproducir un sonido débil, bajo, que un ruido fuerte. ¿Me explico? Entonces uno puede aproximar y decir, ok, voy a ocupar 100 miliamperes por parlante, por ejemplo. Entonces en este caso, este cargador me aguantaría 7. O sea, 7 por 100 miliamperes. ¿Veis? Si fuera uno más, uno que fuera de 1 amper o de 1000 miliamperes, podrías conectar 10 con el mismo. Pero además tú podés tener varios de estos. Entonces es un poco insignificante. En realidad no es este el límite. El límite ya es cómo lo vas a conectar tú digamos, en qué zapatilla o fuente va a tener estos conectados. Bien, esa es la segunda oportunidad. No tener batería. Ya hablamos de no usar cargador, sino usar placas solares. Y la segunda opción era no tener batería, pero poder darnos la opción de encender muchos en
en sincronía. Matias, Ujú, sí. este power bank Ujú. Ah, sí. fornece Ujú, 5 volts e 2 amperes. muy Então bien. poderíamos ligar inúmeros Cla- aqui. claro, tú ahí podrías ir poniendo, si ya dijimos que estos son 100, incluso podría decir 200 miliamperes. Ya no, para dejar más margen, podrías tener ahí 10 parlantes. Pero depende mucho del tipo de sonido. Si un sonido pequeño es bajo consumo, pero si es un sonido muy fuerte es alto consumo. Eso depende de la obra. Si estoy usando una obra sutil que suena despacio, puedo colocar mucho más. Pero es ensayo y error. Em, lo bueno es que estos, al ser baratos, son intercambiables. De hecho, tengo de estos como... Tengo como... Compré 10 por $5 en AliExpress y que abren hartas posibilidades. Y compré este tipo de batería que es un poco más pequeña, que se llaman 16340. Hay baterías típicas que se pueden usar, que son la 18650, que es como de este tamaño, más o menos, es más grande que una pila, y esta que dije que era 16340. 16340 es mucho más pequeña, y esta tiene un más y un menos. Matias, Ujú. Hola, en Luz. la primera, hola, en la primera opción, yo necesito de la batería o no, la placa solar sustituye la batería. En el fondo, la batería es un repositorio, es un almacenamiento. Entonces tú, en este caso, si tú no tuvieras la batería, tu, tu parlante funcionaría solo si hay luz solar. En el momento en que hay sombra, se apaga. Entonces, podrías usar eso para tu obra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me asomo, hago sombra sobre la placa solar, se apaga un sonido? Como la presencia del espectador está interrumpiendo este. Pero si tuviera la batería, cuando haya sombra, el parlante empieza a ocupar esta. De aquí empieza a sacar la energía para funcionar. Entonces, Ok. Digamos, estas baterías en general pueden durar 10, 12 horas, pero si la estás recargando con la luz del sol, puede llegar a durar, no sé, días hasta que te lo roben, básicamente. Entonces hay dos opciones, poner en el mismo lugar que la batería o con USB y con la batería junto. Claro, claro. Sí, ok. Bueno, O sea, bueno. depende si quieres la posibilidad de almacenar, de cuidar que se mantenga encendido o no. Ok, ajá. Ok. Pero ojo que esta tiene que ir en la parte que dijimos que se llamaba USB de carga, no en la de no reemplazar la batería. Bueno, otro universo de posibilidades que no tiene nada que ver con el tema del almacenamiento es la que vamos a llamar el rehousing, que es, ¿te acuerdan del concepto de caja? Simbólicamente esta caja es un aparato de fabricación masiva, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, la pudiera cambiar a un objeto más, no sé, quizás esté más neutro? Podría meter toda esta parte de aquí y hago un agujero aquí para que solamente se vea el parlante. Y ahí tengo un dispositivo muy museográfico de museo que me permite para mi exposición. Pero ¿qué pasa si yo soy latinoamericano y puedo poner esto o poner este tipo de objeto
no sé, ¿me entienden? Tengo un aparato viejo, antiguo, que no funciona, puedo hacer un hoyo y transformarlo en un parlante y ahí la carga simbólica del objeto que estoy mostrando cambia. O esconderlo en enchufes eléctricos, por ejemplo. Estos enchufes que tienen atrás la caja que es como más o menos así, podrían ocultarlo entre medio de las instalaciones eléctricas si quieren, por ejemplo, conseguir un sonido que esté oculto. Pero van entendiendo un poco. Siempre puedo, en el fondo, reemplazar esta caja negra por un tipo de caja a gusto, y eso tiene que ver con las personas que sean más cercanas al arte contemporáneo lo van a entender, pero es que los materiales hablan en el fondo. No es lo mismo escuchar una caja de cartón que me esté hablando que una caja de plástico, que un aparato en desuso, etcétera. Entonces, es una buena posibilidad que nos permite el hecho de poder desagregar esto. Puedo elegir mostrarlo o no mostrarlo, dejar solo el parlante a la vista o ocultar todo y dejar que un solo objeto me esté hablando. ¿Ven? Y la cuarta, que es mi favorita, que es le vamos a llamar el no speaker. Eléctricamente, un parlante, un falante, un speaker, es una bobina. Nosotros en español le decimos bobina, con B larga, con B corta es una vaca, o en inglés es coil. Esto es lo que está viniendo por estos cables, acoplado a un imán. Un magnet. ¿Cierto? Y este imán está acoplado al cono. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un parlante básicamente? Cada vez que entra esta corriente eléctrica posterior al amplificador, el amplificador que está dentro del circuito, y esto va a una tierra, cada vez que circula, sale la señal amplificada, genera un cambio de un voltaje aquí, que genera que se mueva el imán, y el imán mueve el aire, el imán acoplado a este cono mueve el aire, y eso es lo que nos produce el sonido. Bien, para que sepan, el principio de bobina imán, quizás ya lo conocen, pero es es el principio o la ley de Henry Faraday, que dice que cuando hace circular una corriente por una bobina cerca de un imán, más o menos, produce un movimiento en el imán. Y al revés, si yo muevo el imán alrededor de una bobina, genero variación eléctrica. Entonces yo podría, ¿qué otro objeto del universo de la tecnología funciona así? Un motor. Los motores hacen lo mismo, reciben una corriente eléctrica y giran. En cambio, nuestro parlante se mueve de esta forma. Un motor, por ejemplo, recibe la corriente y genera un movimiento en esta dirección, o en la otra si es que está conectado al revés. Entonces les quería mostrar, pero tengo un poco de desorden por aquí, y no encuentro mi motor. Aquí está.
Este es un motor vibrador de celular. Este es el que está dentro de los smartphones, que es el que permite que el celular vibre cuando quiera. Y si se fijan, también tiene dos cables, un cable rojo y un cable negro. El principio de cómo funciona esto es exactamente el mismo que el que funciona el parlante. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar el parlante de mi circuito, que ya dijimos que tenía esa canción de Radiohead, y voy a probar qué pasaría si yo lo acoplo a un motor. Y voy a buscar esto. Lo mismo que antes, cable negro negativo, cable rojo positivo. No quedó muy firme, pero va a funcionar. Si yo tengo mi... Voy a acercar mi micrófono, perdón. Ya, y ahora tengo conectado el vibrador donde estaba antes el imán. No suena, pero voy a hacer contacto físico del vibrador con el micrófono. Esto quiere decir que ya puedo transformar en un sonido muy sutil, muy sutil. Pero sí estoy transformando y que ya el sonido que antes funcionaba por el aire, ahora funciona en base a la vibración de un motor. Voy a volver a conectarlo ahí. Entonces, todo aparato que funcione con este principio va a ser posible que yo lo haga sonar de esta forma. Son sonidos mucho más sutiles, mucho más despacios, pero generan esa posibilidad. Matias, Uhum. se você colocar esse motor de Uhum. vibração em uma estrutura metálica grande, como um container ou um balde, uma lata grande, ele vai soar grande. Hay que probarlo. Yo Sim. sí, no sé si... A ver, este aparato puede generar una potencia de 3 watts. Yo creo que no es suficiente para que suene fuerte, significativamente fuerte, pero si uno genera contacto físico como le hice aquí, se nota. Entonces tú podrías invitar a que esta placa o este container, por ejemplo, la gente hiciera contacto, tocara o pusiera la cabeza. Si ustedes muerden esto, van a escucharlo viniendo desde dentro de su cabeza. Sí. Entonces eso invita a un contacto corporal con el sonido, que se los dejo ahí como oportunidad. Bueno, entonces, si tú quieres que suene más fuerte, puedes comprarte un vibrador más grande, un amplificador más grande y así experimentando, pero el principio de todo eso es lo que está más o menos aquí. Desde donde reproduzco, quién amplifica, de dónde saca la energía y cómo lo hace sonar. Preguntan si la clase va a estar grabada. Sí, va a estar grabada, ¿no? Mariana, sí, de hecho estoy grabando. Sim, a gente está gravando e a gente está tentando ver um jeito de disponibilizar para vocês. Seja no YouTube ou num Drive, a gente vai tentar fazer isso. Gracias, Mariana. Y bueno, también pueden reemplazar el cono por uno más grande, hacer las pruebas que digamos sean necesarias. Esto es en el fondo lo que le estoy proponiendo,
laboratorio, una posibilidad de cómo poder transformar esto en una caja simbólica de poder producir eso, obras sonoras que se relacionen con las materialidades de formas diversas. Voy a sacar esto de aquí porque, bueno, este taller contemplaba lo que les traigo aquí, poder hablar de este aparato, de cómo abrirlo, cómo desarmarlo y cómo resignificarlo, pero además les vengo a hacer la invitación de construir una obra colectiva, y es de lo que les voy a hablar ahora. Voy a cortar este para que no me fume la batería. Voy a dejar de compartir. Entonces, bien, el proceso que les compartí, como les dije, tenía que ver con la residencia de Soma Rumor, y que participé también con otro grupo en la construcción de... Voy a cambiarme de cámara para verme un poco más decente. Ahí sí. Este taller, este trabajo forma parte del proyecto de residencia de Soma Rumor, y que no es solo mi proyecto, sino también es un proyecto más grande en el que hay otros 5 artistas involucradas, 6, perdón. Y con estos parlantes desarrollamos un proyecto que se llama Regalo Exquisito. Se los voy a compartir ahora. Si puse compartir con sonido, sí. Este link está dentro de la misma página. ¿Y de qué trata el proyecto Cadáver Exquisito? Es explorar esta multiplicidad primero de los objetos que se construyeron, y también construir una lógica de regalo. Esto quiere decir, partió uno de nuestros compañeros, Leo grabó un sonido y se lo regaló a la siguiente persona, que venía yo. Yo lo construí mi parlante, puse el regalo que me dio él, el sonido, que era un sonido de 1 minuto, y lo reproduje en un contexto, en un entorno sonoro propio, cercano. Luego grabé ese sonido, la suma del regalo que me dio más mi entorno sonoro, y se la pasé a una siguiente persona, quien a su vez hizo el mismo ejercicio. Entonces el sonido inicial que entregó Leo fue modificado y haciendo circular por los entornos sonoros de la siguiente persona. Les voy a mostrar un pequeño video que lo muestra.
Matias, seu microfone está fechado. Perdón, gracias por avisar. Como pueden ver, esto no tiene que ver con, o sea, no produce una acumulación necesariamente, sino que el flujo como energético sonoro va variando al hacerlo circular en todos estos puntos. Y estamos además construyendo un mapa yo creo, como ir marcando un poco el recorrido que va haciendo este sonido, y que también lo pensamos un poco en base al tema de la pandemia, cómo hacer circular algo, como resignificando un poco lo que ha sido la idea de este contagio, o de yo poseer algo que en el fondo se propaga y puede producir algo en el otro, pero quizá ahora volviendo un poco a una situación un poco más afectiva en torno a lo sonoro. Entonces, cómo yo recibo un sonido, cómo trato ese sonido, dónde lo dispongo y cómo lo relaciono en base al regalo que yo voy a producir para la siguiente persona. Entonces, tengo aquí las instrucciones que tiene este proyecto y que son, ¿cómo decirlo? Requiere coordinación porque requiere estar siempre funcionando en base a que yo recibo un sonido y la idea es poder seguirle la trayectoria a este. Entonces, lo que les voy a proponer es que ustedes decidan si quieren sumarse al proyecto y en qué lugar de esta fila, de este tránsito se van a colocar, dependiendo de su disponibilidad horaria, energética. Entonces, no existe una obligación. Entonces, lo primero, bueno, evidentemente construir, modificar, armar su propio speaker, falante o parlante, tenerlo preparado, y preparamos esta lista de artistas. Que Urutau es la última persona que subió en el video anterior, y ese es el audio a partir del cual hay que trabajar en este momento. Voy a colocar aquí el link de donde se están subiendo los audios anteriores. Entonces aquí uno pone su nombre, su correo, uno marca un deadline, que ojalá fuera, no sé, 3 días cada uno tenga la disponibilidad entre que recibe el regalo y lo puede producir, y cuando ya lo sube, lo marca, y así uno puede, ¿cómo decirlo? Marcar el hito. Así nos avisan a nosotros, subimos al mapa, etc. Entonces primero chequear la lista de artistas e irse anotando ahí para marcar esta disponibilidad. Y ahí la persona carga el último audio que recibió en su tarjeta SD o pendrive, reproduce en su parlante, reproducir el audio en tu entorno sonoro y registrar el audio en el momento en audio y video. Ojalá, en el mejor de los casos, poder tener una buena toma sonora y con video, pero depende de sus posibilidades. Y también ojalá tener una foto de sus speakers para hacer el archivo. Y tenemos, para subir toda esta información, un Google Form. Hay que agregar, bueno, su nombre, la latitud y la longitud donde se hizo el registro. Aquí pusimos un ejemplo de Argentina, pero si ven los links de Google Maps, siempre después del arroba, del símbolo @ viene la latitud seguida de la longitud, separados por una coma. Esos son los valores que habría que colocar en esta celda. Bueno, data y hora, o sea, fecha, hora de la grabación, ese no sé qué es ahí. Subir el video, subir el audio y subir la foto del parlante. Y si tienen problemas para subir archivos porque la plataforma de Google Form no les deja, pueden subirlo en otro lado,
WeTransfer, etcétera, y compartir como texto aquí. Y finalmente, importante es notificar a la siguiente persona de que su regalo ya está listo para que pueda escucharlo. ¿Ven? Eso está indicado aquí. Notificar al siguiente artista de la lista. De ahí van a tener su contacto, su correo electrónico para avisarle y decirle, escribirle, decirle, tengo tu sonido listo, y se lo envían también a esa persona directamente al mismo correo para que tengan la facilidad. Además de subirlo a la misma, a través del Google Form. Bueno, la calidad del video y el audio también es sugerida, depende también siempre de sus posibilidades. Y importante también, como este proyecto requiere cierta coordinación, que si por alguna razón no pueden participar, notificarlos de alguna forma, para que revisemos, para que podamos igual hacer circular la cadena. Entonces voy a dejarle este por aquí, esta lista de artistas, y en este link que aparece acá, el mismo de acá, y que tiene toda la información. Además tiene el link de nuestro proyecto que armamos en la residencia y una carpeta con imágenes también de los parlantes que armamos anteriormente. Si quieren tener, no sé, cierta inspiración para sus proyectos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto del... Qual o prazo máximo dessa participação? Porque eu não tinha a lista de materiais, né? Então eu vou adquirir esses materiais e vou fazer essa construção, mas possivelmente vai levar pelo menos uma semana para esse material chegar aqui, né? Qual é o seu prazo para essa participação? Es libre, no tiene por qué terminar dentro del mismo festival. Si alguien está en condiciones ahora de decir, yo podría tener el primer audio procesado tal día, podemos trabajar en función de eso. Si tú dices que puede estar en una semana, unos días más para que pueda prepararlo, no hay problema. Muito bom. Entonces, si quieres, puedes quizás partir tú en 2 semanas, poner el plazo límite y ya después se pueden agregar el resto que quiera participar del proyecto acá en la lista de artistas. Sim. Ou eu espero ver se alguém tem o prazo mais curto para participar e coloco quando eu tiver com os materiais aqui. Pode ser assim também. Sí, veamos hoy si alguien quiere empezar el proyecto. Legal. Sí, pero lo que les digo es un proyecto que queremos que se cierre en algún momento, pero no nos apura hacerlo en una semana, en 2 semanas. Tenemos esta flexibilidad. Sí, importante también el tema del mapa, que claro, es como una especie de mapa sonoro, pero nos gustaría después incluirle alguna línea que trazara todos estos recorridos que van haciendo estos sonidos que hemos regalado. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.
Bien. Bueno, eso por mi parte. Espero que le haya gustado lo que les traemos a compartir, que se motiven con el proyecto si tienen ganas. Y nada, encantado de haberles compartido esto. Fantástico. Obrigado pelo compartilhamento das ideias, né, de hackear uma caixa preta e ressignificar, né, isso de alguma maneira. Pô, obrigado. E eu quero muito participar do projeto, sim. E vou já até fiz as compras aqui online. Estou esperando chegar os componentes para montar e poder participar. Então, puxa, muito obrigado mesmo, assim. Eu estou encantado com tudo. Ah, ya, súper. Igual les voy a dejar aquí mi... Ah, bueno, aquí está. Está mi correo electrónico al final también de la plataforma. Si tienen alguna pregunta, tienen duda de cómo fabricar algo, no sé, como prefieran. Estoy disponible. Espero también que hayan entendido mi español chileno. Você falou Muito bom. português, né? El chileno no es difícil. Es muy bueno. Gente, muito, muito obrigado por participarem. Matias, a gente pode reunir essas informações em um doc, certo? E depois mandar para eles. Sí, podemos... La etapa Porque são ¿Te refieres a la etapa del Son- proyecto o todo? los links con los materiales, con los enlaces para el proyecto, todo eso. Voy a juntar todo aquí y te lo voy a compartir. Uhum. E aí a poner- gente monta esse PDF e manda para vocês, fica mais organizadinho, ninguém se perde, e também coloca mais contatos, tá bom? Essa oficina também vai ter certificado, então a gente vai ter um pouco mais de contato no futuro para entregar tudo isso. Gente, agradeço muito, muito pela participação de todo mundo. Aqui no chat eu coloquei mais algumas informações. Nas próximas semanas a gente vai ter ainda muitas falas, mostras de residências, mesas de debates. Então, se alguém se interessar, pode olhar no nosso site, que eu coloquei aqui no nosso chat, dá uma olhada, ver toda a programação e sintam-se à vontade para participar. Todas essas mostras, mesas e falas, elas vão ser transmitidas no YouTube. Então, é uma plataforma mais familiar e mais fácil de acesso para todo mundo. Então, fiquem à vontade para poderem participar na próxima semana também. Então é isso, muito, muito obrigado e até mais. E a disponibilização do vídeo da oficina, a gente vai ver uma melhor forma de entregar para vocês. Mas tudo isso vai ser avisado por e-mail, então não se preocupem, a gente não vai perder esse contato. Muito bom. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Espero que tengan buen resto de semana y buen fin de semana.